responsabilidad por lo que significa el triunfo de don Carlos Alvarado para asumir un gobierno nacional y un gobierno que le responda a los costarricenses sus preocupaciones, sus ilusiones y que dé respuestas a algunas de esas preocupaciones. Muchos a se partir preguntan. de un acuerdo, Sí, que que tiene una hoja de ruta. Yo he señalado muchas veces que lo primero es tener una partitura, así lo entendía claramente el señor presidente electo, don Carlos Alvarado. Primero hay que tener la partitura, esa partitura se pueden hacer ajustes, pero al final hay que tener una partitura. Después ahí ya el pueblo costarricense eligió, y creo que eligió bien, a un gran director de orquesta, que es el presidente de la República, y ahora de lo que se trata es de ensamblar los músicos que van a tocar en esa orquesta, los que ya estaban, los que vienen de distintas fuentes. Yo he destacado que lo importante no es de dónde se viene, sino hacia dónde se quiere ir y si se quiere caminar juntos. ¿Qué es un gobierno nacional y qué implicaría ese acuerdo el que está invocando Carlos Alvarado, presidente electo? Bueno, él ha señalado que lo que hay que destacar es lo que nos une, no lo que nos separa. Y yo creo que es mucho más lo que nos une a los costarricenses que lo que nos separa. ¿Qué une a la unidad con el Partido de Acción Ciudadana? ¿Cuáles temas? Bueno, los temas que están en el acuerdo, que son 10 grandes áreas, en el tema del equilibrio económico, el tema moral y de lucha contra la corrupción, ese equilibrio entre valores familiares y derechos humanos, que creo que siempre será necesario mantenerlo. Por supuesto, los temas de seguridad social, los temas de educación, los temas de infraestructura, de seguridad ciudadana, de política exterior, de nuestra voz en el mundo, de decir con orgullo somos costarricenses, y eso se manifiesta también a lo interno y a lo externo. Y por supuesto las distintas tareas en el campo de la cultura, en el campo de la agricultura, que están puestas y plasmadas en un documento escrito de apenas 7 páginas, con mucho detalle, más de 93 acuerdos específicos. Hablemos de el equilibrio, el tema moral, vamos por allí. Equilibrio entre derechos humanos y familia. En torno al tema, por ejemplo, de las guías de sexualidad, ¿cómo se va a ver ese equilibrio? Ya se está viendo en el acuerdo, en el anexo 1, yo lo señalé y don Carlos también. Se va con la educación sexual, es necesaria, es fundamental, pero habían aspectos de esas guías, habían 2 prácticas específicamente que generaban mucha controversia con los padres de familia y también algunas definiciones. Me parece que esas partes se pueden suspender, como está propuesto en el acuerdo, y mientras se desarrolla un diálogo con los padres de familia. No se trata de imponer, se trata de convencer de la importancia, porque tampoco se trata de andar viendo a ver quiénes firman que sus hijos vayan a... Es tratar de convencer también a la ciudadanía, a los padres, de por qué es importante la educación sexual, por qué es importante educarnos en tolerancia, en respeto a las diferencias, pero al mismo tiempo que sientan que no se está perjudicando los valores en los que hemos crecido los costarricenses, los valores de la familia. ¿Cuáles son esas definiciones? Esas definiciones son como 8, digamos que generan, que ver con qué? Están en los anexos del programa. Tiene que ver con qué es el concepto de género, qué es el concepto de, por ejemplo, esa particularmente, qué es el concepto de género, que si es nacemos con género o el género se construye. Bueno, ese tipo de temas, en lugar de ayudar a desarrollar la educación sexual, más bien genera controversias. Entonces, más de un 90% de esos programas están bien. Entonces, yo lo que he destacado, ¿por qué insistir en ese 10% que genera controversia cuando se puede avanzar en un 90% que no genera controversia? En el tema de, guías de sexualidad,
¿Cuál otro tema tiene que ver con derechos humanos, ese equilibrio entre derechos humanos y familia, Bueno, es acuerdo? el derecho a la vida, el El derecho a la vida protocolo, desde la idea de que no se amplíe el aborto bajo ningún concepto, ni vía interpretación, ni vía protocolo, ni vía reglamentación. eso implica entonces, porque en este momento lo que estaba analizando el Ministerio de Salud era que el protocolo para las madres que están en riesgo de perder, que está en riesgo su vida, ¿verdad? En su embarazo está en riesgo su vida, se aplique el aborto terapéutico, que esto lo permite la ley El actualmente. aborto impune, el del 121 del Código Penal. Específicamente, allá había un punto que tenía que ver con que los médicos se resistan a realizarlo por razones personales, ya sea religiosas u otro tipo. Bueno, ahí en todas partes del Ese mundo, punto incluso donde se permite, hay un tema de objeción de conciencia, obviamente. La objeción de conciencia, Y correcto. eso se permite, incluso cuando existe condiciones. Aunque esté en riesgo Cuando la yo madre. estuve, no, cuando está en riesgo la madre y no existe ninguna otra opción, o sea, no hay ningún médico, pues ahí hay otras obligaciones médicas. Pero no es el caso, por ejemplo, en la Caja Costarricense del Seguro Social. Es decir, ahí hay muchos médicos muy capaces de saber discernir de verdad cuándo está de verdad en peligro la vida o seriamente la salud de la madre, que es cuando se aplica Correcto. y se da la situación donde hay que escoger entre dos valores, el derecho del niño, el nasciturus, que está en el vientre materno, y el derecho de la madre. Y entonces ahí se tiene que buscar un equilibrio. Obviamente ahí la legítima defensa de la madre, de su vida, de su salud, cuando está seriamente amenazada, no con simplemente con un sentimiento diferenciado. Yo creo que en eso hay que ser muy estrictos, porque si uno amplía mucho eso, al final termina siendo aborto libre. Esos son dos puntos, Pero digamos, eso están medulares. en el acuerdo, pero al mismo tiempo la garantía del respeto a las decisiones de los tribunales internacionales, el respeto a los derechos humanos, que me parece que en Costa Rica en los últimos años hemos destacado tanto lo que nos separa, que nos olvidamos de todo lo que nos une. El tema, por supuesto, usted lo había dicho aquí varias veces en este micrófono, por cierto, había hablado en el tema, para ya pasar a otro punto, el tema del matrimonio igualitario, usted lo había dicho que no, pero sí las uniones civiles. En eso ustedes han sido claros. Nosotros seguimos defendiendo la ley de unión civil, que me parece que debe ser aprobada lo antes posible y bueno, y pasar por las instancias de valoración que Esto mientras se garanticen los resuelve derechos. la sala. Mientras, digamos paralelo, mientras resolvemos el problema de las personas, de las parejas del mismo sexo que quieren tener derechos patrimoniales, personales, sociales, y que tienen todo el derecho a hacerlo. Solo que en nuestro caso resguardamos la palabra matrimonio para el hombre y mujer. Pero la sala está resolviendo ese tema. La sala tendrá que resolver ese tema, probablemente podrá entrar después, años después, en la Corte Interamericana en un caso contencioso, pero yo espero que si los legisladores ayudan, podemos sacar una ley de unión civil en los próximos meses que garantice precisamente esos derechos. Pasemos ahora al tema de política exterior. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, primero pasemos mejor al tema económico. Y estaba viendo una entrevista que trae hoy el Semanario Universidad, en donde Edna Camacho acepta presidir el equipo económico de Carlos Alvarado. Y muchos se han preguntado, don Rodolfo Pisa, ¿cómo van a congeniar Edna Camacho o cómo va a congeniar Jorge Guardia con Otón Solís? ¿Serán visiones que pueden unirse, que pueden vincularse? ¿Cómo ve usted la participación de una figura como Edna Camacho, vicepresidenta, candidata a la vicepresidencia de la República, dentro del equipo económico? ¿Está casi garantizado eso? Muy bien, yo veo así lo señaló don Carlos, fue uno de los primeros señalamientos. No, mire, doña Edna es una profesional de primer nivel, es un lujo para cualquier gobierno. Tiene el talante personal, la capacidad, la visión,
las formas para llevar adelante una política económica que encuentre el equilibrio, y yo no encuentro ninguna discrepancia sustantiva. No la encuentro. Hemos estado reunidos, digamos, el equipo económico. Doña Edna no pudo estar porque todavía está en su tratamiento médico, pero no encuentro. Hay una voluntad de encontrar el equilibrio fiscal, hay una voluntad de contener el crecimiento desmesurado del gasto, como ha ocurrido, y para garantizar un equilibrio fiscal. Hay un acuerdo para avanzar en la Asamblea Legislativa con la regla fiscal constitucional, en la que, por cierto, don Otón, yo conversé con él cuando él era diputado, yo era candidato, porque el proyecto de reforma constitucional era un proyecto que yo había presentado, que había impulsado desde la Junta de Notables, pero digamos en la Asamblea Legislativa se había presentado básicamente por fracción. Él participó en esa comisión, él ayudó a encontrar el acuerdo también para pasar, por ejemplo, la regla constitucional de regla fiscal, que tiene dos cosas fundamentales. Fija unos límites de crecimiento, que no es bajar el gasto, que es que no crezca en forma desmesurada, incluso límites menos estrictos que los que fijaba el proyecto de ley de regla fiscal del propio gobierno. Pero en cualquier caso, también tiene una regla que es para mí fundamental, que hay un proyecto de ley específico que también trataría de resolverlo, pero creo que a nivel constitucional sería mucho más fácil y contundente, que es que las obligaciones presupuestarias derivadas de la ley se pueden ajustar proporcional y razonablemente por parte de la Asamblea Legislativa en el presupuesto general de la República. Y eso creo que es esencial. Eso es lo que llaman, eso es para, digamos, compensar un poco el impacto de los destinos específicos. En esos temas hay coincidencia con don Otón, y en muchos otros temas, es decir, en casi todos. O sea, yo no encuentro, en los temas éticos hay mucha coincidencia. En los temas de tratados de libre comercio, en los temas de la Alianza del Pacífico. También. ¿Cómo Fíjese que ahí en el acuerdo, en el caso de la alianza, no hay adhesión. Se dice que sí hay posibilidad de negociación y se pueden mantener las reglas hoy pactadas en los tratados de libre comercio bilaterales con Colombia, Perú, México y Chile, que se podría avanzar. Hay una vocación de avanzar con la incorporación a la OSD. Que yo creo que existen muchísimas cosas que hay acuerdo, quizás digamos, en las conversaciones que fueron muchas y muy intensas con don Carlos durante para construir el acuerdo, las discrepancias no llegaron ni al 5%. Las discrepancias no llegaron al 5%, eso quiere decir, eso lo digo porque hay sectores que ya, don Rodolfo Pisa, están levantando y anunciando medidas. Sin duda alguna, ayer escuchábamos el de Patria Justa sobre qué va a pasar con el tema del empleo público, anuncios también de los otros bloques sindicales, Busco, anunciando medidas en caso de que se aprueben cambios a las leyes de empleo público. ¿Cómo se va a lograr contener, digamos, estos acuerdos a los que llegan el gobierno nacional eventualmente con la unidad, usted como representante, versus lo que está en la calle, el anuncio que está en la calle? ¿Cómo se va a lograr? Yo creo que hay una parte que es el discurso y otra cosa es la realidad. En el acuerdo dice expresamente que se respetarán los derechos adquiridos de todos los funcionarios públicos. Y lo dije yo en la campaña, yo también personalmente. Correcto. Pero se dice también en el acuerdo, eso es un acuerdo básico, es decir, cómo vamos a construir hacia el futuro, no en irrespeto de los derechos adquiridos de los funcionarios públicos, del gobierno central o de las instituciones autónomas. Esto versus que había también anunciado, recuerdo, la necesidad de que se contraten más funcionarios, así lo había dicho, me acuerdo, don Rodolfo Méndez Mata, la necesidad de que se contraten más oficiales de tránsito es una urgencia. ¿Cómo se van a lograr esos equilibrios de las necesidades que tenemos como país creciendo con la contención del gasto que está acordada? Que la contención no es una rebaja del gasto, lo que pasa es esto, la recaudación ha venido creciendo 8-9% anual, un muy buen aumento. El problema es que el gasto ha crecido 10% anual, y así no hay manera en el mundo
de bajar el déficit fiscal. Si el gasto hubiera crecido 5%, hoy tendríamos 2% menos de déficit fiscal. Siempre hubiera crecido, en términos reales, por encima de la inflación. De manera que ahí no está el problema. En las anualidades, digamos, en el gobierno central están entre 1.90 y tantos y 2,5. Eso está dentro del margen del 5%, de 4 o 5% que podría crecer el gasto. ¿Dónde es el problema? El problema es el crecimiento desmesurado de la planilla. Es decir, ahí en el acuerdo se dice que crecerá la planilla en el gobierno central y en las instituciones autónomas en promedio un 1%, es decir, el número de empleados públicos al año hasta 2018, 2019, porque ya después sí se puede, 2021, perdón, y 2022 ya 1,5%, eso es perfectamente razonable. Tome en cuenta que sí, entonces hay que escoger muy bien dónde va a crecer. ¿Dónde va a crecer? Porque eso lo decía Méndez Mata. Si usted crece a todo el mundo igual, entonces usted quiebra al Estado. Pero usted puede escoger, bueno, aquí hay unos temas muy importantes, el tema de la seguridad ciudadana es muy importante, el tema de mantener las políticas educativas es muy importante. Entonces, oficiales de tránsito, decía don Rodolfo oficiales de Méndez tránsito, Mata. cuando yo digo la fuerza pública, incluyo En también general, a los oficiales de tránsito. Hay que atender el tema de los guardas de los parques nacionales. Pero digamos, un gobierno al final tiene que escoger a dónde, y lo que se quiere es que el presidente y el gobierno tengan la posibilidad de decir, mire, vamos a crecer en esto, en lo demás vamos a respetar, pero no se puede seguir creciendo. Además, recuérdese que cada año hay un reciclaje de gente que se pensiona, de gente que quedan plazas vacantes, o gente que se va al sector público. Bueno, no todas las plazas tienen que reponerse, entonces ahí tiene un margen todavía para poder conseguir más gente en las áreas donde realmente sí se necesitan, porque al final la meta es que no crezca la planilla más del 1% en estos primeros 2 años y después el 1,5%, y eso es perfectamente posible, y no crea que es poco, es importante. Entre 2,5%, a veces más de 3% anual. Eso quiere decir que 3% anual es como 9,000 empleados que cada año se retiran, se pensionan. Claro que si se retira alguien, un profesor de un curso que debe seguir dándose, pues obviamente no educación, salud, seguridad, sí, todos son fundamentales, pero digamos que al final lo que importa es realmente si se están cubriendo las plazas que son realmente necesarias e indispensables, y las que puedan de verdad lograr las metas, porque las metas no son solo fiscales, no son la minoría. Las metas son básicamente qué vamos a hacer con la educación. El país aumentó el gasto en educación de una forma como ningún país del mundo. Es el país que más gasta como proporción del gasto público en educación, y tenemos una muy baja escolaridad, y no hemos aumentado ni mejorado la calidad de la educación. Bueno, ahí algo, hemos aumentado el gasto y no hemos aumentado la respuesta que necesita la gente. Y bueno, entonces hay que revisar ese modelo, y no es culpa de los maestros, porque buena parte, como lo decía también don Carlos Alvarado, el problema es que los hemos puesto casi el 50% de su tiempo a llenar papeles, a participar en actividades administrativas. Bueno, habrá que llenar algún papel. Cuando me refiero metafóricamente, puede ser una computadora. Pero no tanto. Pero tiene que estar en el tema. Pero tiene que ser para lo que ellos tienen la vocación, que es enseñar. Igual en la Caja Costarricense del Seguro Social hay muchos profesionales de salud que dedican más del 70% de su tiempo a llenar papeles, a participar en comisiones. Pues algo habrá que participar, pero debería ser al revés, 70% prestando servicios y tal vez 20-30% en las otras actividades. Política exterior. ¿Cómo va a estar? Casi no se habló en el proceso electoral de política exterior. Don Rodolfo, ¿cuáles van a ser esos cambios que ustedes consideran tal vez fundamentales en torno a la relación con diversos países? Y voy directamente en torno a Nicaragua. Mire, yo creo que va a mejorar la relación con Nicaragua. ¿En qué debe cambiar? Mire, yo creo que volver a destacar lo que nos une. Siempre habrá en los países limítrofes, siempre, como en el caso nicaragüense, siempre hay roces que son inevitables. Siempre habrá que resguardar la soberanía nacional, pero al mismo tiempo tenemos un flujo de personas
tenemos coincidencias culturales, sociales, tenemos relaciones comerciales intensas. Yo creo que ahí siempre se podrá mejorar la relación. ¿Eso significa cambiar el tono, el tino? ¿Qué, don Rodolfo? Bueno, repito, ¿Se ha hablado en de ese el tema marco, con Carlos sí, Alvarado? creo que el tema de... creo que en el tema del tono es esencial. Ahora, obviamente, por un lado, nosotros fuimos a la Corte Internacional de Justicia de La Haya a defender nuestra soberanía y tenemos ¿Se que ganó? defender, hemos ganado y ahora sí, empecemos, Con otro tono. ya definido la hoja de ruta y las reglas establecidas por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ahora sí, empecemos a trabajar en las cosas que nos unen, no en lo que nos separa. ¿Será usted canciller como se ha venido especulando? Mire, me han especulado que voy para la caja, que voy para canciller, que voy para ministro de esto, que hoy tal vez termine... De la presidencia también se ha dicho. Pero yo en general no he hablado nada con don Carlos de ese tema. ¿Y le gustaría formar parte de ese gabinete de gobierno nacional? Tendría que verse. Yo lo que sí le he dicho a don Carlos es que yo le voy a ayudar en el cumplimiento del acuerdo, en donde él crea que puedo ser útil y donde yo crea que yo también puedo ser útil. ¿Dónde puede ser útil, don Rodolfo? Bueno, yo sirvo para algunas cosas. Antes, cuando jugaba baloncesto, era bueno para el baloncesto, no era tan bueno ¿Pero para el dónde se fútbol. considera usted vital en esta, No, en yo esta creo que aquí, propuesta de gobierno en nacional? esta etapa es ayudarle a don Carlos a construir ese gobierno nacional, a entender los puentes. Él tiene una voluntad que para mí es esencial y por la que yo con mucho orgullo le di el apoyo. Es esa voluntad de diálogo, esa voluntad de reconocer y corregir errores, de mirar hacia adelante, de ver lo que nos une, de trabajar por unos ideales. La gente ha perdido de vista que la política no es un juego de cálculos electorales, es una lucha por unos ideales y unos valores. Y si eso no existe, no vale la pena, ningún cargo ni ninguna actividad. ¿Cómo siente don Rodolfo Pisa? Vamos a ver, alguien diría, el liderazgo lo mostró don Rodolfo Pisa cuando se acerca a Carlos Alvarado. Ya me están diciendo que tenemos que ir cerrando, pero otro grupo del Partido Unidad como Pedro Muñoz, Pablo Heriberto Abarca se van con Fabricio Alvarado. ¿Qué se fortalece y qué no en torno al Partido Unidad Social Cristiana con su adhesión a Carlos Alvarado? Yo he hablado estos días con muchos de los diputados, tengo varias reuniones esta semana. ¿Será usted el líder en su fracción? Con los diputados de la fracción y yo creo que van a estar unidos y van a trabajar por el acuerdo nacional. Sin ninguna duda. Bueno, pues hay puntos de vista a veces en el camino diferenciados, pero inclusive al con final, Pedro Muñoz, con Pablo Heriberto Abarca. Bueno, cada uno tiene su autonomía y el directorio político así lo definió. Conste, yo pedí la convocatoria, yo lo que dije es que yo también tenía el derecho como líder de fijar un rumbo y de creer que era lo que era justo, no que me pretendieran decir que yo no podía dar mi opinión. Yo tengo la obligación como líder de asumir responsabilidades, de ver hacia adelante, de calcular para dónde debe ir el partido y dónde son las opciones para que este país salga adelante mejor. Y ese es un deber del líder y asumir ese riesgo contra el cálculo electoral, porque en ese momento estaban las encuestas en otro sentido. No, yo creo que al final uno tiene unos valores, unos ideales. Yo fui a pedir el voto a los costarricenses por unas cosas, por unas ideas, por unas propuestas. Esas propuestas, más del 95% están incorporadas en el acuerdo. Entonces, ¿yo qué más puedo querer que lo que yo fui a luchar por los temas de educación, por los temas de salud, por los temas de infraestructura, o de seguridad ciudadana, o de equilibrio económico y de crecimiento del empleo, por los 300,000 costarricenses que se puedan alfabetizar en inglés, adultos? Bueno, es por esas cosas es las que uno va a la vida política y uno no debe renunciar a ellas. Y si don Carlos Alvarado, como yo lo creo,
tiene las condiciones más que suficientes para llevarlas adelante y unirlas con las propuestas de él, que son muy buenas, y unirlas con las propuestas que tienen otros partidos políticos, Liberación, el PIN, Restauración, bienvenidas, y son, para eso se va a la política, no para sentarse en una silla, no para tener una banda sobre el pecho. Y claro que eso habrá que hacerlo y lo haremos, y yo me sentiré muy orgulloso de ver a don Carlos Alvarado con esa banda del pecho, pero lo fundamental son las ideas por las que y las preocupaciones de los costarricenses. Es para eso que se va a la política, y si no se va para eso no sirve para nada. Don Rodolfo, usted ha generado reacciones y comentarios que vamos a ver a continuación para quienes nos siguen por 13 Costa Rica Televisión, igualmente por radio. Vamos a ver si tenemos allí. Ese es el de Vicky Hidalgo. Me cautivó este señor, habla con mucha propiedad y muy seguro de lo que dice, una excelente ficha para este próximo gobierno. Felicidades, eso está diciendo Vicky Hidalgo. Vamos a ver qué nos dice Giselle Jiménez. Excelente Pisa, por el voté y luego por el PAC, gran unión por el país. Hay otro más, pero tenemos que irnos a corte y le agradecemos muchísimo esta mañana a don Rodolfo Pisa. Bueno, muchísimas gracias. Muy fortalecido. Y estoy muy contento por el país, más que por cada uno de nosotros. Creo que el país tomó una gran decisión. Gracias, don Rodolfo Pisa. Encuestas y más encuestas, vamos a analizar qué pasó con ellas en este proceso electoral. Ya vienen los expertos y expertas. Acompáñanos.